La noche se apaga, el público guarda silencio, y en el estudio todo se siente como un escenario de destino. Rocío Sánchez Azuara mira fijamente al hombre que jamás imaginó enfrentar una verdad así, y en ese instante se rompe el aire. No hay edición, no hay filtros, solo una pregunta que pesa como una sentencia. El presunto culpable, frente a millones, no puede esconderse detrás de una historia inventada, porque Rocío lo acorrala con calma, con precisión y con una fuerza que no permite escapatoria. La cámara se acerca, el corazón se acelera, y el mundo entero espera la confesión que cambiará todo. Es el momento en que la mentira se queda sin oxígeno y la verdad, por fin, empieza a respirar. Suscríbete y dale like, porque YouTube solo muestra contenido como este cuando lo apoyas. Si puedes, manda un super thanks, y si no puedes, comenta qué fue lo que más te sorprendió. El programa de Rocío Sánchez Azuara fue escenario de un momento que muchos ya califican como histórico, cuando un hombre decidió confesar públicamente su responsabilidad en una muerte vinculada al entorno de Jason Jiménez, rompiendo años de versiones incompletas y silencios prolongados. La escena se desarrolló ante millones de espectadores y tuvo un impacto inmediato en redes, noticieros y conversaciones cotidianas, porque no se trató de una declaración preparada ni de un testimonio grabado previamente, sino de una confesión directa, sin edición y sin filtros, dicha con la presión real de las cámaras encendidas y la audiencia expectante. La sorpresa fue evidente tanto en el estudio como en los hogares, ya que nadie anticipaba que la conversación alcanzaría ese nivel de franqueza y exposición. El hombre, visiblemente afectado, fue relatando cómo los hechos ocurrieron desde su perspectiva, asumiendo su responsabilidad con palabras que no dejaron espacio para interpretaciones ambiguas. Cada frase generaba un silencio pesado que aumentaba la sensación de estar presenciando algo irrepetible, un instante en el que la televisión dejaba de ser entretenimiento para convertirse en testigo de una verdad largamente ocultada. El impacto mediático fue inmediato porque la confesión no solo tocó un caso sensible, sino que involucró a una figura pública muy querida, lo que amplificó la reacción del público. Muchos espectadores expresaron asombro, otros incredulidad, y otros una mezcla de alivio y conmoción al ver que finalmente alguien hablaba con claridad. La magnitud del momento radicó en que no hubo intermediarios ni discursos calculados, solo una persona enfrentando sus actos frente a un país entero, con la conductora guiando el diálogo con firmeza y humanidad. Este episodio demostró el poder de la televisión en vivo cuando se utiliza para confrontar verdades incómodas, y dejó claro que aún en la era digital, una confesión directa frente a millones puede sacudir conciencias, reabrir debates y marcar un antes y un después en la percepción pública de un caso que parecía cerrado, pero que en realidad apenas comenzaba a entenderse. Es fundamental aclarar que Jason Jiménez sigue con vida y que la tragedia que marcó profundamente su historia familiar no le correspondió directamente a él, sino a un ser querido muy cercano que ocupaba un lugar central en su vida. Desde el primer momento, la muerte de este familiar fue presentada públicamente como un accidente, un hecho desafortunado que parecía inevitable y que debía ser aceptado sin mayores cuestionamientos. Sin embargo, desde los inicios, los miembros de la familia percibieron que había detalles que no encajaban, que la versión oficial dejaba vacíos, que las explicaciones eran inconsistentes y que algo estaba siendo ocultado. Cada conversación con las autoridades o con quienes manejaban la información oficial dejaba más preguntas que respuestas, y los silencios que rodeaban la tragedia generaban una sensación persistente de incertidumbre que se volvió insoportable con el paso de los años. La familia nunca dejó de sentir que lo que les habían contado no era la verdad completa, que existían aspectos del suceso que no se habían revelado, y que la historia que les presentaban estaba construida para ocultar algo que, por razones que desconocían, debía permanecer en secreto. A medida que pasaban los días, semanas y meses, la ausencia de información clara y la imposibilidad de reconstruir los hechos con certeza los sumieron en un estado de desconcierto y dolor constante, donde el luto no podía completarse plenamente porque siempre estaba acompañado de la sospecha de que había más detrás de lo que se les decía. Cada detalle que recibían, cada relato fragmentado, cada explicación evasiva aumentaba la sensación de que estaban siendo manipulados o al menos engañados, y esa sensación afectó profundamente su bienestar emocional y la manera en que enfrentaban la pérdida. La confusión se mezclaba con la rabia, la impotencia y la frustración de no poder actuar ni intervenir, de depender de una versión que ellos intuían incompleta y que no podían verificar. Las inconsistencias en los informes oficiales, los cambios en las versiones de diferentes testigos y los silencios prolongados de personas que podrían haber aportado claridad alimentaban una duda constante, que se convirtió en un peso invisible pero persistente en cada momento de la vida familiar. Nadie podía estar seguro de lo que realmente había sucedido,
y cada intento de acercarse a la verdad se topaba con barreras invisibles de miedo, omisión o protección de intereses ajenos, lo que hacía que la familia viviera en un limbo emocional permanente, donde la pérdida no se podía procesar completamente porque la realidad de los hechos permanecía opaca y llena de sombras. Con el tiempo, este vacío de información se convirtió en una especie de obsesión silenciosa, un recordatorio constante de que la versión oficial del accidente no correspondía con lo que ellos intuían o sentían en lo profundo de su conciencia, y esto dejó una marca indeleble en su vida cotidiana, en su manera de relacionarse y en la percepción de justicia y verdad. La familia, pese a todo, nunca se rindió en su búsqueda de respuestas, aunque años de espera y dudas los pusieron a prueba de maneras que pocos podrían comprender. Cada aniversario, cada fecha significativa relacionada con la pérdida, reforzaba el sentimiento de que había un misterio sin resolver, y la necesidad de conocer la verdad se volvió una prioridad emocional, un impulso constante de reconstruir los hechos y enfrentar los silencios que habían sido impuestos desde el inicio. El hecho de que Jason siguiera con vida hizo que la tragedia tuviera un doble impacto, porque mientras él continuaba su carrera y su vida cotidiana, también cargaba con la herida invisible de no haber tenido acceso a la historia completa, con el dolor de haber sido testigo indirecto de cómo su familia lidiaba con una pérdida envuelta en mentiras y medias verdades. La revelación de que la muerte de este familiar, presentada como accidente durante años, estaba rodeada de inconsistencias y omisiones, subraya la importancia de la verdad y la necesidad de no conformarse con explicaciones superficiales, recordando que detrás de cada tragedia pública hay un entramado emocional complejo, silencios que hieren y preguntas que merecen respuestas. Este caso ejemplifica cómo las versiones oficiales pueden alejarse de la realidad, cómo la intuición familiar y la observación detallada pueden percibir lo que los documentos y declaraciones no dicen, y cómo la búsqueda de claridad se convierte en un proceso esencial para sanar, comprender y honrar la memoria de quienes se han perdido. La familia, a lo largo de los años, aprendió a vivir con esa tensión, con la certeza de que algo había sido ocultado, y esa búsqueda de la verdad se mantuvo como un motor emocional que guiaba sus acciones, decisiones y expectativas, esperando el momento en que finalmente la información completa saliera a la luz y se pudiera cerrar un ciclo que había quedado suspendido en la incertidumbre y la duda durante demasiado tiempo. Rocío Sánchez Azuara se ha consolidado como una de las conductoras más influyentes y respetadas cuando se trata de confrontar verdades ocultas, y en este caso su perfil quedó más claro que nunca porque mostró una combinación poco común de inteligencia emocional, intuición y firmeza. Su estilo no se basa en el sensacionalismo, sino en la capacidad de leer a las personas, de identificar lo que no se dice, de notar las pequeñas señales que delatan una historia construida con cuidado. Esa habilidad psicológica no es casualidad, se ha ido desarrollando a lo largo de años de experiencia, enfrentando casos complejos donde las emociones están a flor de piel y donde cualquier error puede hacer que la verdad se pierda nuevamente entre excusas. Rocío tiene una manera particular de acercarse a los invitados, primero estableciendo un clima de respeto y tranquilidad, como si quisiera que la persona se sintiera segura para hablar, pero al mismo tiempo manteniendo un control firme del ritmo de la conversación, sin permitir que se desvíe hacia mentiras o evasivas. Su empatía genuina también juega un papel fundamental, porque no se limita a ser una conductora que hace preguntas, sino que logra conectar con el dolor de quienes han perdido algo y necesitan respuestas. Esta empatía no es teatral, se percibe como algo real, como una sensibilidad que viene de la experiencia personal, de haber vivido pérdidas que marcan profundamente. Esa parte humana hace que la gente confíe en ella, que baje la guardia y, en muchos casos, termine hablando con más sinceridad de la que planeaba. En el desarrollo del caso, Rocío demostró que sabe exactamente cómo estructurar una entrevista de confrontación, comenzando con preguntas sencillas que parecen inofensivas pero que están diseñadas para establecer una base y detectar inconsistencias. A partir de ahí, va aumentando la presión de forma gradual, sin necesidad de levantar la voz, sino usando la lógica y la coherencia como herramientas, mostrando que el problema no es el tono, sino la falta de verdad en la historia que se está contando. Su estrategia incluye repetir detalles, regresar a puntos clave, pedir precisión en fechas, horas y acciones, y comparar respuestas con hechos conocidos, creando un efecto de contraste que hace que la mentira se vuelva insostenible. Rocío también sabe cómo manejar el factor emocional, porque entiende que el dolor puede ser un escudo y también una grieta. Por eso, cuando el invitado intenta evadir, ella no lo presiona agresivamente, sino que lo acompaña en la emoción para que se sienta escuchado, y al mismo tiempo lo lleva de regreso a la realidad de los hechos, como si estuviera guiándolo hacia su propia verdad. Esa combinación de firmeza y humanidad es lo que la distingue, porque no se trata de humillar, sino de descubrir. La manera en que Rocío actúa en momentos clave es una muestra de su experiencia.
Cuando detecta una contradicción, no la expone de forma agresiva, sino que la presenta con calma, como si fuera una duda legítima que necesita aclaración. Eso hace que el invitado se sienta menos atacado y, paradójicamente, más propenso a admitir lo que sabe. En este proceso, Rocío demuestra que su rol no es solo de conductora, sino de mediadora entre la verdad y quienes han sido afectados por la mentira. Su habilidad para mantener el control del escenario es esencial, porque en casos tan delicados las emociones pueden desbordarse rápidamente. Ella sabe cuándo dar espacio para el llanto, cuándo intervenir para evitar que el conflicto escale y cuándo volver a dirigir la conversación hacia la verdad. En resumen, Rocío Sánchez Azuara no solo enfrenta a los invitados, sino que los acompaña en el proceso de enfrentar sus propias acciones, y lo hace con una mezcla de claridad mental, sensibilidad y autoridad moral. Su estilo demuestra que una confrontación bien manejada puede ser una herramienta poderosa para derrumbar mentiras construidas durante años, porque cuando la verdad se sostiene, la mentira no tiene más lugar donde esconderse. El confesante llega a un punto donde ya no puede seguir sosteniendo una versión que lo exima, y en ese momento admite que la muerte no fue un accidente inevitable, sino el resultado de decisiones conscientes que se tomaron en un momento crucial. Reconoce que hubo negligencia deliberada, que se ignoraron señales y oportunidades para intervenir, y que la falta de acción no fue casualidad, sino una elección que tuvo consecuencias irreversibles. Lo más impactante es que asume su responsabilidad directa, no como un acto de dramatismo, sino como una confesión sincera que refleja el peso de años de culpa. Explica que en el instante en que todo ocurrió, tuvo la posibilidad de actuar, de llamar a ayuda, de buscar apoyo, de hacer algo que pudiera cambiar el destino de esa vida, pero que no lo hizo. Esa omisión, dice, fue motivada por el miedo, un miedo que no solo era al castigo legal, sino también al juicio social, al daño a su propia reputación y a la forma en que su vida cambiaría si admitiera lo que había ocurrido. El egoísmo también aparece como una verdad difícil de aceptar, porque el confesante reconoce que priorizó su comodidad y su seguridad por encima de la vida de otra persona. En su relato, describe cómo la idea de enfrentar las consecuencias lo paralizaba, y cómo esa parálisis se convirtió en una decisión en sí misma, una decisión que lo convirtió en cómplice de algo que pudo evitarse. Lo que hace que la confesión sea aún más dura es que no se trata de una sola acción, sino de una serie de momentos donde se pudo haber hecho algo distinto, y cada vez se eligió no hacerlo. Esa cadena de omisiones se convierte en una trama de responsabilidad compartida, donde cada pequeño acto de indiferencia se suma hasta crear una tragedia. El confesante también habla de cómo, después de la muerte, la culpa lo acompañó como una sombra constante, recordándole que su inacción fue una elección consciente. Explica que no podía dejar de pensar en lo que habría pasado si hubiera decidido actuar, y que esa pregunta se volvió una tortura diaria. Reconoce que la tragedia no solo afectó a la familia de la víctima, sino que también destruyó parte de su propia vida, porque vivir con ese secreto lo obligó a construir una vida basada en mentiras y evasivas. Al admitir todo esto, el confesante no busca justificar sus acciones, sino entenderlas y aceptarlas como parte de su realidad. Dice que, aunque no puede cambiar el pasado, necesita asumir las consecuencias para poder avanzar, y que la confesión es un paso necesario para enfrentar la verdad que ha evitado durante tanto tiempo. Lo más doloroso de su relato es la claridad con la que describe que la tragedia pudo haberse evitado si alguien hubiera decidido hacer lo correcto, y que esa decisión no fue tomada por valentía, sino por cobardía. Esa confesión, en vivo, no solo revela la verdad sobre lo ocurrido, sino que también muestra el costo humano de la indiferencia, y cómo una sola decisión puede cambiar para siempre el destino de una vida. Se descubre que la tragedia no fue un hecho aislado protagonizado por una sola persona, sino que detrás de ella existió un pacto de silencio que involucró a varias personas que compartieron una misma decisión: mantener una versión oficial que protegiera intereses y evitara consecuencias. La confesión revela que, después de lo ocurrido, se tejió una red de acuerdos donde todos sabían que la verdad podía salir a la luz, pero optaron por sostener una historia uniforme para que nadie se saliera del guión. Lo más inquietante es que esos acuerdos no se quedaron en simples promesas, sino que se concretaron en acciones concretas, como la coordinación de mensajes y la manipulación de la información que se difundió públicamente. Se menciona que existieron conversaciones en las que se acordó qué decir, cómo decirlo y en qué momento, para que la versión del accidente se mantuviera sin fisuras. Esa coordinación se mantuvo durante años, y cada vez que alguien comenzaba a dudar o a sentirse culpable, el grupo se reforzaba con recordatorios de que debían mantener la historia, porque cualquier desviación podría ponerlos a todos en riesgo. La confesión también revela que el encubrimiento no se sustentó solo en el miedo, sino que fue alimentado con incentivos económicos.
Se habla de pagos realizados para comprar el silencio de quienes habían presenciado el suceso o que tenían información clave, lo que convierte el caso en algo aún más grave porque implica que se puso un precio a la verdad y a la memoria de una vida perdida. Este aspecto hace que la tragedia no solo sea una historia de negligencia, sino también una historia de corrupción moral, donde el dinero se usó como herramienta para controlar lo que se decía y lo que se ocultaba. Dentro de este entramado, se menciona directamente a Eduardo Sandoval como la figura que habría financiado el encubrimiento. Según la confesión, Sandoval habría actuado con la intención de proteger la carrera de Jason Jiménez, porque veía en la tragedia un riesgo para la imagen pública y la proyección del artista. En ese sentido, el encubrimiento no solo buscaba evitar consecuencias legales, sino también mantener una narrativa que no afectara la reputación del cantante ni la inversión que se había hecho en su trayectoria. El hecho de que un nombre tan relevante aparezca en la confesión cambia la dimensión del caso, porque deja de ser un problema privado para convertirse en un asunto de interés público, con implicaciones en el mundo del espectáculo y en la forma en que se manejan las crisis dentro de la industria. La revelación de que hubo pagos, coordinación y manipulación de la versión oficial genera una sensación de indignación porque muestra cómo se priorizó la protección de intereses sobre la justicia y la verdad. También abre preguntas sobre cuántas personas estuvieron involucradas, quiénes se beneficiaron y cómo se pudo sostener el encubrimiento durante tanto tiempo sin que se filtrara nada. La confesión en vivo se convierte en un momento clave porque rompe ese pacto de silencio y obliga a que la historia se reescriba desde la verdad, dejando claro que el costo de mantener una mentira puede ser mucho mayor que el precio de enfrentar la realidad. Además, el hecho de que la persona que financió el encubrimiento lo haya hecho para proteger una carrera artística deja una sombra sobre la industria, porque plantea la posibilidad de que en otros casos se hayan tomado decisiones similares para cuidar la imagen de figuras públicas. Este caso, por lo tanto, no solo impacta a la familia y al círculo cercano, sino que también deja una reflexión sobre cómo se manejan los escándalos y cómo el poder económico puede influir en la manera en que se cuenta una historia. La confesión deja en claro que el silencio no fue una reacción espontánea, sino una estrategia planificada, y que el verdadero daño no fue solo la tragedia inicial, sino el encubrimiento que la sostuvo y la convirtió en una mentira colectiva. Con esa revelación, el caso entra en una nueva etapa, donde la verdad ya no puede ser ignorada y donde la justicia tendrá que enfrentar no solo a quien actuó directamente, sino también a quienes ayudaron a ocultar la verdad y a quienes se beneficiaron de esa decisión. La familia, después de escuchar la confesión en vivo y de ver cómo se desmontó una versión que habían sostenido durante años, anuncia que ya no se quedará en el silencio ni en la incertidumbre, sino que tomará acciones legales para buscar justicia de manera formal. Deciden llevar la evidencia a las autoridades correspondientes, apoyados por un equipo legal que prepara los documentos necesarios para presentar denuncias y seguir el proceso judicial hasta las últimas consecuencias. Este anuncio marca el inicio de una nueva etapa en la historia, una etapa en la que la verdad ya no es solo un tema de conversación, sino un elemento que deberá ser analizado y probado dentro de un sistema de justicia. Rocío, por su parte, ofrece entregar todas las pruebas recopiladas durante la investigación del caso a las autoridades, mostrando su disposición para colaborar y dejar que el proceso legal avance con base en información verificable. Su postura refuerza la idea de que la televisión puede ser una herramienta de denuncia y de búsqueda de claridad, pero que la responsabilidad final de juzgar y sancionar corresponde a las instituciones. La entrega de evidencias abre la puerta a una investigación más profunda, donde se revisarán testimonios, documentos y cualquier elemento que pueda corroborar la versión que se presentó en el programa. Esto también implica que se activarán mecanismos de investigación más formales y que el caso dejará de ser un asunto mediático para convertirse en un proceso judicial con implicaciones reales para los involucrados. En medio de este movimiento hacia la justicia, se reflexiona sobre cómo esta verdad afectará emocionalmente a Jason Jiménez, quien durante años cargó con un dolor profundo que se expresó en su música y en su vida personal. Saber que la muerte que lo marcó no fue un accidente, sino que estuvo rodeada de decisiones y encubrimientos, puede reabrir heridas que él creyó haber cerrado, y puede generar un impacto emocional aún más fuerte. La revelación de que la tragedia estuvo vinculada a una mentira sostenida por otros puede transformar la manera en que Jason entiende su propia historia, y puede llevarlo a cuestionar todo lo que vivió y todo lo que creyó saber. También es posible que, a pesar del dolor, esta verdad le ofrezca un tipo de claridad que, aunque dolorosa, puede ser necesaria para cerrar un ciclo y encontrar un sentido más real a su proceso de duelo. En ese sentido, la música de Jason, que ya había sido un canal para expresar su pérdida, podría adquirir un nuevo significado, porque detrás de las letras y las emociones habría una verdad que ahora se revela con nombres, hechos y responsabilidades. La situación plantea una pregunta moral importante, porque el confesante admitió su responsabilidad después de años,
Y eso abre el debate sobre si confesar tarde puede considerarse un acto de justicia o si solo representa un alivio personal. Hay quienes argumentarán que, aunque la confesión llega tarde, es un paso necesario para que la verdad exista y para que se pueda hacer justicia, porque sin esa declaración no habría base para avanzar legalmente. Otros, en cambio, sentirán que la confesión llega demasiado tarde, que el daño ya está hecho y que la responsabilidad no se borra solo por decir la verdad después de tanto tiempo. Esta discusión también toca el tema de la motivación detrás de la confesión, porque si la persona se sintió acorralada o solo buscó liberar su propia culpa, la verdad podría verse como un acto egoísta que no repara el daño causado. En cualquier caso, la apertura de un proceso judicial significa que la historia seguirá desarrollándose, que habrá investigaciones, posibles testimonios adicionales y, posiblemente, consecuencias legales para los implicados. Mientras tanto, la familia busca no solo una respuesta emocional, sino también una reparación real. Y Jason, como figura central en esta tragedia, enfrenta ahora un nuevo capítulo en su vida donde la verdad se vuelve inevitable y donde el impacto emocional se mezcla con la necesidad de justicia.